Hernández. Él es analista y especialista en seguridad nacional de la Universidad Panamericana. Víctor, gracias por estos minutos para Mega Noticias. Y bueno, preguntarte si una línea telefónica es suficiente para resolver este problema del despojo que sí vive la Ciudad de México, pero que se ha notado mucho más en el Estado de México. ¿Qué tal, Abel? Muy buenas noches. Un saludo a todo nuestro auditorio. Pues mira, la verdad es que no conozco un solo caso de un delito que se haya resuelto a base de crear una línea telefónica especializada. Eso más bien pues mejora la atención al usuario y tiene algún efecto mediático, pero así como el crear las famosas fiscalías especializadas, que tampoco han sido una solución a ninguno de los delitos que atienden. Entonces, en ese sentido, yo lo colocaría más bien del lado de lo mediático y de brindar un poco más de atención de primer nivel a la ciudadanía, porque tampoco es un sustituto de una defensoría pública fuerte y que atienda a la gente en estos casos. Entonces, pues bueno, yo lo situaría más bien ahí, del lado de lo mediático más que del lado de la política pública. Claro. Víctor, esto que nos compartes, la verdad es que llama mucho la atención y pues sí nos pone a pensar entonces qué están haciendo las autoridades. Muy importante esa primera atención, sobre todo cuando alguien puede ser víctima de un delito, pero quizá le puedas dar la atención, la orientación, pero se va a enfrentar con el sistema de justicia, llamemos procuraduría o eventualmente con un juez, y ahí es donde viene el reto, ¿no? Es correcto, porque digamos estructuras así de cuidado o de primera atención o contención cuando uno es víctima de un delito ya hay varios. Está la oficina de contacto del secretario de Seguridad aquí en la Ciudad de México, está Locatel, el 911 también pues tiene algún entrenamiento de primeros auxilios psicológicos y de algún tipo de orientación de primer nivel. Incluso ya hay muchas empresas particulares que a nivel gratuito dan esa orientación jurídica de primer nivel, pero en realidad el núcleo de la crisis está en la Defensoría Pública, así como los ministerios públicos están rebasados de trabajo con cientos, si no es que miles de carpetas de investigación asignadas simultáneamente a ellos. Lo mismo le pasa a los defensores de oficio, que son a quienes recurre la ciudadanía cuando no hay dinero para pagar un abogado particular, y es un desgaste de años y ninguna línea telefónica va a estar acompañando un litigio de esos que se pueden extender por décadas. Claro. Ahora, Víctor, cuando hemos presentado casos de despojo, pues se habla de toda una maquinaria que se fue tejiendo, personas que pues de alguna manera se organizaron con abogados, con notarios, hasta que finalmente son legalmente propietarios de los predios, y ahí es muy difícil revertir pues esos títulos a menos que vayan cayendo pues de entrada primero pruebas y después sentencias judiciales donde se reviertan estos términos. No es algo sencillo hablar de despojo en la Ciudad de México, y evidentemente su combate tendría que ser un poco más pues certero, atendiendo de manera integral cada uno de los puntos con los que se logra realizar este delito. Y además de los retos jurídicos que tú enuncias, hay un reto político. La izquierda, que ha gobernado 20 años la Ciudad de México, siempre ha contado con una simpatía de grupos que se dedican al despojo, grupos antorchistas, grupos que profesionalmente se dedican al despojo de predios, y más bien es parte de la gobernanza que tuvo primero el PRD y ahora Morena en la Ciudad de México. Es decir, tampoco hay razones para que el gobierno capitalino se enemiste con uno de sus aliados más viejos en la ciudad, que son grupos que se dedican a esto. Claro. Entonces, ¿cuál tendría que ser la solución o el avance, Víctor? Sí, por supuesto, fortalecer las fiscalías, que puedan hacer su trabajo, investigar, aclarar y, en su caso, bueno, pues procurar la justicia ante los jueces, pero por otro lado, pues este delito sigue creciendo, en este momento está en el foco de atención, pero ¿cómo resolverlo si hay colusión de notarios o incluso de abogados? Pues en este caso hay otros dos pilares más que hay que apuntalar. Primero, la Defensoría Pública, porque aquí más bien son las víctimas quienes van a tener que hacer uso de algún servicio de un abogado, más allá de la atención del Ministerio Público para poder reclamar
la propiedad de un bien inmueble. Y en segundo lugar, pues también la discusión incómoda de que en México los notarios son una reliquia del siglo XVI y que en realidad ya no cumplen la función que hasta el siglo XX cumplían, y que en ese sentido, pues en lugar de ser un instrumento que facilita la vida pública, la alenta y la sujeta a estos espacios de corrupción. Claro. Víctor, tendremos entonces un panorama poco optimista con respecto a este delito y sobre todo esta línea de atención específica. Te lo digo ¿por qué? Porque en este gobierno de Morena en Ciudad de México ya llevamos una línea especializada, aparte de las otras, que habla sobre violencia de género, cómo atender de inmediato, extorsión y ahora se suma el despojo. Entonces tenemos ahí un aparato que está destinando recursos para ello sin que se solucione el tema de fondo. ¿No iríamos entonces a algún buen puerto? Sí, a ver, yo también ahí haría la distinción. Me parece que en el caso de extorsiones y de ciberdelitos sí es una muy buena línea de contención, sobre todo para impedir que se profundicen los delitos. Normalmente la gente entra en pánico cuando es víctima de una extorsión y empieza a hacer transferencias, a caer en el juego de los criminales, y creo que en ese delito en particular sí han ofrecido un muy buen dique de contención para la ciudadanía y para orientar a personas que no tienen conocimiento del derecho penal, pero bueno, ya hablar de casos de despojo es mucho más complejo y pues bueno, o sea, en algún sentido va a ayudar porque habrá una línea de contacto, pero pues bueno, no es la clase de delito que puedes darte el lujo de no denunciar, como es el caso de la extorsión telefónica. Y pues bueno, en ese tenor, reitero, no conozco ni un solo caso a nivel mundial de un delito que se haya resuelto con una línea de... porque además no es una línea de denuncia, es una línea de orientación, o sea, sigue sin sustituir el proceso que hay que hacer, todavía muy antiguo y muy engorroso, que es irse a parar a un ministerio público. Bueno, pues de entrada, aunque el escenario es adverso, tendríamos entonces pues una orientación por parte del gobierno, de las autoridades en este tema, aunque va a ser muy complejo todo el proceso que sigue. Platicamos esta noche con Víctor Hernández, él es analista y especialista en seguridad nacional de la Universidad Panamericana. Víctor, gracias por estos minutos para Mega Noticias. Gracias, Abel, muy buenas noches. Buenas noches.